Dios le bendiga, amado hermano y amigo. Que la paz del Señor sea con todos nosotros. Bendito sea el Señor. Hoy nuevamente usted tiene la oportunidad de parte de Dios de escuchar su palabra. No hay nada que yo como predicador de la palabra o otro hermano pueda decir que ya usted no sabe. Ya casi que todo está dicho. Simplemente el Señor nos vive recordando por el amor y la misericordia que tiene hacia nosotros. Pero ya usted conoce todo de Dios. Conoce lo que a Él le agrada y lo que no le agrada. Simplemente el Señor nos vive recordando. Y hoy vamos a ver la palabra en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7. Vamos a leer un solo versículo. Y dice así: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y yo le he puesto por título a esta enseñanza: vaso escogido. Teológicamente o bíblicamente, cuando usted escuche la palabra vasos o utensilio o instrumento, se está refiriendo al ser humano, al hombre que Dios toma para que le sirva. La palabra escogido es como usted o cuando escogen una o varias personas dentro de muchas, fueron escogidos. Ya es un privilegio de ser escogido para hacer cualquier cosa. Bendito sea el Señor. Ahora, este libro o esta carta de los Corintios era la defensa de Pablo de su ministerio, porque Corintio quedaba en Grecia, era una ciudad de Grecia, y los griegos buscaban la sabiduría por todos los medios, buscaban la sabiduría, pero la sabiduría del hombre, no la de Dios. Y ellos resistían el ministerio de Pablo. Y en esta carta, y especialmente en este texto, Pablo está defendiendo su ministerio. Y el capítulo 9 dice que Pablo decía: el sello de mi apostolado son ustedes, que me lo he ganado para aquí. Pero en este texto hay dos expresiones que vamos a resaltar en esta noche. Si yo le digo a usted, de ese versículo que está ahí, que usted está viendo, si está ahí, ¿cuáles serían estas dos expresiones que hoy vamos a resaltar? Un texto muy cortito y dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hay dos expresiones muy poderosas. Primero, tesoro. Vamos a resaltar la palabra tesoro. Bendito sea el Señor. Ahora, llama la atención cómo dice Pablo: pero tenemos
este tesoro o un tesoro. O sea, algo que ya es de nosotros. No es que lo vamos a tener, no, ya lo tenemos. Tenemos un tesoro. Listo. Ahora, ¿qué es un tesoro? Podemos decir que un tesoro es un cofre o una herencia o algo muy valioso, propiedades, puede ser un tesoro. Y ahora, hay muchas personas que tenemos un tesoro y no nos hemos dado cuenta. Un don es un tesoro. Un ministerio es un tesoro. Un talento es un tesoro. La salud es un tesoro. Bendito sea el Señor. Pero muchas veces andamos como si no tuviéramos tesoro. Pero sí tenemos tesoro. Tener un esposo o una esposa como un hombre de Dios o una mujer de Dios como esposa es un tesoro. En este mundo como está ahora, que tu esposa sea un hombre de Dios, una mujer de Dios, y que tu esposo sea un hombre de Dios, ese es un tesoro. Pero andamos como si no tuviéramos un tesoro. Pero sí tenemos tesoro. Bendito sea el Señor. Ahora, hay un tesoro más grande que todos estos tesoros que hemos mencionado y lo que pudiéramos mencionar. ¿Cuál cree usted que puede ser el tesoro más grande que puede haber en este mundo? El Espíritu Santo de Dios. Tenemos un tesoro. Ahora, hay tres formas de tener al Espíritu Santo de Dios. Primero, tenerlo ya. Bendito sea el Señor. Segundo, estar lleno de la presencia de Dios. Tercero, tenerlo pero contristado. Tres formas de tener el Espíritu Santo. Lastimosamente hoy son malos que lo tenemos contristado, que estamos llenos de Dios. Hoy tenemos al Espíritu Santo de Dios, pero triste. La palabra contristado significa triste. ¿Por qué lo tenemos triste, contristado? Por nuestras malas acciones o por nuestro vivir que tenemos falsamente viviendo el Evangelio de Dios. Qué bueno sería que tuviéramos el Espíritu Santo de Dios, pero que estuviéramos rebosados de la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, miremos como dice Pablo. Tenemos un tesoro en vaso de barro. Cuando un tesoro en vaso de barro, como este Dios grande y maravilloso, increíble. Dios ha puesto un tesoro en vaso de barro, algo frágil, algo débil, para, ahí mismo dice el texto abajo, ¿por qué Dios puso el tesoro en vaso de barro? Y dice abajo, dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque nosotros como hombres siempre estamos, nos exaltamos,
creemos que el poder, la unción, la sabiduría, la riqueza la he obtenido porque yo soy fuerte, porque yo soy sabio, y no tenemos a Dios en cuenta de que Él, lo que somos hoy, es porque Él nos ha dado, nos ha permitido tenerlo. Entonces, Él ha puesto su tesoro, que es el Espíritu Santo de Dios, en vaso de barro, en algo frágil, algo débil, como es el hombre. Bendito sea el Señor. Así que usted hoy está aprendiendo que usted tiene tesoro. A veces creemos que los tesoros son una riqueza, solamente es un tesoro. Pero hay otros tesoros que son más importantes que la riqueza. Usted no se imagina tener un don de Dios. Es un tesoro, hermano. Tener un talento de parte de Dios, tener un ministerio de parte de Dios para que usted le sirva con excelencia. Eso es algo grande y maravilloso. Pero hoy, lastimosamente, el pueblo de Dios no le ha dado valor a estos tesoros que Dios ha puesto en nosotros. No valoramos los tesoros que tenemos de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nos atrae el sistema. Creemos que ese sí es el tesoro verdadero. Lo que el sistema nos representa o nos invita a hacer. Pero estos son los verdaderos tesoros. Ahora, el título se llama Vaso Escogido. Y vamos a ver varios ejemplos de varios vasos o hombres que fueron escogidos antes de nacer. Cuando uno lo escoge es como para llevar, para hacer una misión puntual. Somos escogidos para esto. Y vamos a ver dos ejemplos de hombres de Dios que fueron escogidos antes de nacer para una misión puntual. Y vamos a ver dos hombres que fueron escogidos después que nacieron en el transcurrir de la vida para hacer una misión puntual. Y vamos a ir al libro de Jeremías. En el capítulo 1. De esto ha estado hablando nuestro pastor en la enseñanza que está dando los domingos. Bendito sea el Señor. Y vamos a leer ahí en el versículo 4 y 5, dice así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mando. Jeremías fue escogido desde antes de nacer para una misión puntual. ¿Cuál era la misión de Jeremías? Llevar una palabra de reprensión dura a Israel en ese momento. Israel, si hubo un momento donde Israel se estaba portando mal con Dios, era en este momento. Israel estaba adorando a sus dioses, a dioses paganos. Estaba en la brujería, en la hechicería, y Dios se había airado contra Israel. Y toma a Jeremías antes de nacer para una misión puntual. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Jeremías? La que hoy tenemos muchos de nosotros. Enseguida puso la excusa. No, Señor, yo no sé hablar, yo soy un niño.
enseguida justificándose para no hacer la obra del Señor, para no dejar que el Señor cumpliera el propósito por el cual lo estaba trayendo al mundo, que era llevar su palabra, llevar esta palabra de reprensión, y enseguida puso una justificación. Y hoy nosotros, eso es lo que sabemos hacer, para no hacer la obra de Dios, para no dejar que Dios cumpla el propósito por el cual nos ha escogido de él en el mundo. Enseguida ponemos justificación, ponemos pero, ponemos talanquera para no hacer la obra. Y enseguida Jeremías lo que dijo pues, no, o sea, anda ahora, soy un niño. Vea, hermano, si Dios lo escoge a usted y lo envía, Él lo va a lograr. Amén. Y yo le digo a Jeremías, lo que yo te diga, tú hablarás, no le temas ahí, porque yo estoy contigo. Ahora, quiero leer un texto y explicar algo aquí en el mismo Jeremías, en unos 18, en adelante, dice así: porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y cuando Dios le está diciendo esto a Jeremías, que él era una ciudad fortificada, una columna de hierro y un muro de bronce contra toda esa tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y todo el pueblo, Dios se está refiriendo a la parte espiritual y dice: y pelearán contra ti. Porque nosotros tenemos que entender que hemos sido llamados a tener una batalla constante, pero en el espíritu. Dios no está llamando a Jeremías para que Jeremías se fuera a matar contra toda esa gente solo. Nos estaba llamando a pelear la batalla espiritual, el cual nosotros hemos sido llamados a pelear, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades y para el contrario. Y la palabra está diciendo que el Señor le dijo a Jeremías: tú serás ciudad fortificada, columna de hierro, muro de bronce. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que seamos en el espíritu. Amén. Que seamos esta fortaleza. Todo lo que estamos yendo en el mundo, ¿y nosotros qué estamos haciendo? El pueblo de Dios. Todo lo que está pasando en el mundo. ¿Y cómo tenemos que nosotros vencer o detener eso? En el espíritu. Orando, clamando, ayunando, vigilando, santificando. Pero es lo que menos hacemos hoy el pueblo de Dios. Porque hacemos como hizo Jeremías al principio, sacando justificaciones para ti. Hay una actividad, ahora no, pero yo voy para esta parte, no, yo no puedo. No. Nunca estamos disponibles para que el Señor nos use. Siempre ponemos obstáculos. Si usted ha llegado a los caminos, Dios sabe que tiene que orar para mantenerte. Tiene que tener una vida de oración delante del Señor para poder mantenerte como un cristiano genuino, como una persona de autoridad, de poder. Tienes que orar. Si yo me meto a futbolista, tengo que practicarlo para ir alcanzando la excelencia, el nivel que necesito para jugar. Si yo me meto a cristiano evangélico, Dios me ha llamado, tengo que orar, tengo que leer su palabra, estudiarla, tengo que apartarme de las cosas del mundo.
para poder verdaderamente ser un hombre de Dios. Cuando viene Natanael, dice, Jesús le dijo, he aquí un verdadero israelita y no hay engaño. Era genuino Natanael. Qué bueno cuando Dios se expresa así en su pueblo. Este es un hombre de Dios. Cuando la gente se expresa, no, este varón es un hombre de Dios. Pero eso no se gana así por así. Hay que apartarnos del mundo. Cuando digo que apartarnos del mundo, del sistema que está viviendo el mundo. Bendito sea el Señor. Vea, y Jeremías, en un momento, él quiso dejar, apartarse de Dios. Porque era mucho lo que él sentía, la presión de Israel en el espíritu y en lo físico. Y dice la palabra que él decidió no hablar más de Dios. ¿Qué decisión tomó Jeremías? Él dijo, no voy a hablar más de ti, porque la palabra que yo pone en mi boca es de destrucción, de calamidad, de guerra, y no quiero hablar más de ti. Cuando hoy estamos, no hemos hablado más de Dios, no le hablamos de Dios a nadie. ¿Cuánto hemos quedado como Jeremías? Ya no le hablamos de Dios a nadie. Algunos dicen, estoy enfermo, cómprate una pastilla. Todo lo hacemos, lo hemos hecho en un momento. Hemos decidido no tener a Dios en presente en nada. Jeremías dijo, no voy a hablar de ti. Pero dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios, bendito está, se lo estaba quemando por dentro. La palabra dice que Jeremías sentía que se estaba prendiendo por dentro porque no hablaba de Dios. Y eso pasa en nosotros, porque nosotros no hablamos a nadie de Dios. Y vemos la dificultad de alguien. Después que todo pasa, no le dije nada, ni oré por él, ni nada de Dios. Nos sentimos mal. Como estamos sintiendo mal, ¿cómo le llamo a todos como cristianos? Amén. Dice la palabra que se de Dios. No. Voy a hablar de Dios. Y comenzó nuevamente a profetizar palabras fuertes de destrucción. Bendito sea el Señor, de reprensión en contra de Israel. El otro ejemplo está en Jueces. Vayamos a Jueces. A Jueces 13:5. Para que usted vea, amado hermano. Bendito sea el Señor. Dice así, voy a leer solamente un versículo. Libro de Jueces 13:5. Ustedes saben, vamos a hablar de Sansón. 13:5. Dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Todavía no había nacido, todavía el hombre Samuel no habían estado, y ya Dios lo estaba apoyando con un propósito, con una misión puntual. Sansón iba a libertar a Israel de la mano de los filisteos. Y dice la palabra que nació Sansón y comenzó a crecer, a llenarse de poder de Dios, de la presencia. Pero al transcurrir del camino, Sansón comenzó a detener el propósito por el cual Dios lo había traído a este mundo, que era que libertara a Israel del yugo de los filisteos. Y dice que Sansón comenzó a alejarse de Dios
¿Por qué comenzó a alejarse Sansón de Dios? Por satisfacer los deseos de su carne. Dice la palabra que Sansón comenzó a llegarse a las mujeres filisteas, el cual Dios no le había permitido, o dicho que lo hiciera. Comenzó a satisfacer sus deseos carnales y paulatinamente comenzó a alejarse de Dios. Comenzó a detener el propósito por el cual Dios lo había escogido antes de la fundación del mundo. Y hoy, amado hermano, no es verdad que nosotros, por satisfacer nuestros deseos de la carne, ofendemos a Dios a cada momento. No es cierto que yo satisfago mi vista y desobedezco al Señor. No es cierto que muchas veces escojo los deseos de la carne que lo del espíritu. Y la palabra dice que los deseos de la carne es muerte para el espíritu. Si usted y yo a cada momento comenzamos a hacer la obra de la carne, a obedecer esta carne, nuestro espíritu se va muriendo lentamente. En usted y yo está tener al espíritu vivo o a la carne viva. Usted y yo decidimos cuál de los dos está vivo dentro de mí. Sansón escogió su carne para tenerla vivita, y paulatinamente Dios se iba alejando de él. Tanto fue que él no se dio ni de cuenta cuando el Espíritu Santo de Dios lo dejó. Hoy, muchos pueblos de Dios no se dan cuenta que ya no tienen el Espíritu Santo, ni lo tienen ni ahí, ni lo tienen ni conquistado, ni entero, sino que ya no lo tienen. Bendito sea el Señor. Sansón ni cuenta se dio que el Espíritu Santo de Dios ya se había ido de él. ¿Y cómo terminó Sansón? El hazme reír de los filisteos. Cuando los filisteos querían reírse, traigan a Sansón, le habían sacado los ojos y se burlaban de él. Lo tenían como, la palabra dice, como juguete. Y así queda el hombre de Dios y la mujer de Dios que decide desobedecer al Señor. Y lastimosamente nosotros podemos ver muchos hombres y mujeres de Dios que un día eran ministros del altar, predicando la palabra, santificando, ganando alma para Cristo. Hoy están por ahí. Y la gente ve, este era el hermano, el que nos predicaba, el que pasaba bien vestido, mire cómo baila, y se ríen de él. El hazme reír, la burla. Hoy lastimosamente, duele decirlo, muchos hombres y mujeres de Dios del altar, de este lugar, que predicaban la palabra, se encuentran allá, como Sansón, haciendo reír a mucha gente. Y a raíz de eso la gente blasfema en contra de los hijos. Por eso yo no me meto a eso, sirve de piedra de tropiezo a las almas. Bendito sea el Señor. Ya, los otros ejemplos de dos hombres que fueron tomados después que nacieron en el camino, rápidamente te lo voy a decir. El primero fue Pedro. Hay muchos ejemplos que yo le puedo decir en este momento, pero vamos a hablar de Pedro. Pero usted sabe que Pedro era un pescador, un hombre sin letra, pero fue tomado y fue mandado a una misión puntual para predicar el evangelio al pueblo judío, a los circuncisos. Solamente ahí. Y Saulo de Tarso fue el otro instrumento que Dios escogió para llevar una misión puntual, predicar el evangelio a los gentiles, a los incircuncisos.
Y usted cree que Dios lo va a traer aquí a su pueblo, a su iglesia, a su templo, para tenerlo así sentadito ahí. Usted y todos los que estamos aquí venimos con una misión puntual de parte de Dios. Amén. Pero ya en usted, en el libro de albedrío que usted tiene, que yo tengo, que Dios nos lo ha dado, usted decide cumplir este propósito que Dios ha puesto en usted y en mí. Está bien que usted venga y se prepare, pero después usted tiene que dar, enseñar de lo que ha aprendido. Y así como usted está aquí, porque un día alguien le habló a usted de Dios, usted tiene que hacer lo mismo. Hablar de Dios a cualquiera persona que se pueda encontrar. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a hablar de un vaso muy peculiar. Vamos a hablar de distintos vasos que muestran la palabra. Vamos a hablar del vaso vacío. Y te voy a dar un ejemplo de un vaso vacío que muestra la palabra. Ahora, ¿qué podemos llamar como un vaso vacío? Aquel que un día estuvo lleno. Porque si un vaso nunca ha estado lleno, ¿por qué lo va a llamar vacío? Si nunca ha estado lleno, se le llama vaso. Es un vaso. Pero se le puede decir vacío cuando nosotros sabemos que ese vaso un día estuvo lleno. Bendito sea el Señor. Y la palabra muestra, amado hermano, un hombre que en su momento, en su tiempo, fue el hombre más sabio que había en la tierra. El hombre, el rey más rico que hubo en la tierra. El hombre que tuvo la oportunidad de construir la casa de Dios. Estamos hablando de Salomón. Salomón tuvo dos conversaciones con Dios cara a cara. Este hombre amaba a Dios, estaba lleno de su presencia. Pero la palabra dice que al transcurrir los años, en su vejez, Sansón comenzó a alejarse de Dios hasta tal punto que comenzó a adorar a los dioses de sus mujeres paganas. Yo le he dicho a Salomón que él no podía llegarse a las mujeres, a las heteas, a las moabitas, a las filisteas, y él lo hizo. Y cuando estaba en su vejez, él había destruido tanto la relación con Dios que comenzó a adorar a los ídolos de sus mujeres. Comenzó a adorar a Astoré, a Moloch, a Quemos, a Milton, a Dagón. Eran dioses de sus mujeres extranjeras. Vean, hermano, y cuando en la ceremonia que ellos hacían a estos dioses, había sacrificios humanos, habían orgías, y Salomón practicaba esto. ¿Cómo no te podemos entender que un hombre tan sabio, tan lleno de la presencia de Dios, pudiese terminar haciendo estas cosas? ¿Por qué? Porque se descuidó. Y hoy nosotros, amados hermanos, somos fáciles de caer en esto. Nos descuidamos sencillamente y tan rápidamente que terminamos haciendo lo malo una vez cerrar de ojos. Mira, y yo, estudiando esta palabra, yo decía, oye, Salomón, después de tantos años con Dios, oye, cuando nosotros tenemos muchos años en los caminos de Dios, es para que los años nos hagan más fuertes. Tengo 20 años en los caminos de Dios. Soy un hombre fuerte, un algo frondoso, con mundo. Pero lastimosamente, pareciera que los años que vamos teniendo en Dios nos van debilitando.
caminando. Si usted póngase a pensar cuando usted llegó a Cristo, a los viejitos, póngase a pensar, mira, memoria, ¿qué hacía usted que ahora no estamos haciendo? Póngase a pensar, cuando usted llegó a Cristo, era un vivir para Dios, era un deseo de orar, de estar en la casa del Señor, de trabajar, era un deseo tremendo, un fervor por amar a Dios. Ahora que tiene 20 años, es lo mismo. Estamos haciendo lo mismo. Aún no. Se pareciera que los años que vamos teniendo en Dios nos van debilitando. ¿Por qué? Porque creemos que ya lo hemos ganado, que es mentira. El que persevera hasta el fin, ese será salvo, dice la palabra. Y Salomón, después de tantos años caminando con Dios, una comunión muy especial, terminó adorando a los dioses paganos. Bendito sea. Se vació todito de la presencia de Dios. Y usted sabe por qué Salomón está en el infierno. Porque Dios le prometió al rey David, a su papá, que ninguno de su descendencia llegaría a Hades, llegaría al infierno. Y por esa promesa que Dios le hizo al rey David, podemos decir que Salomón no está en el infierno, pero Salomón murió adorando a estos dioses paganos, porque fue su vejez. Y la Biblia dice, y murió Salomón, no dice, y Salomón se reconcilió con Dios y murió, no, y murió Salomón. Bendito sea el Señor. Y hoy, lastimosamente, los que tenemos muchos años en Dios, ya no somos aquellos, benditos al Señor, que temblamos delante de Dios. Ustedes, amados amigos, jóvenes, de pronto que están llegando, sepa que los años que van a seguir viviendo, si Dios lo permite, es para que cada día estén más fuertes que los Señor. No como muchos de nosotros los viejitos que nos hemos debilitado tremendamente, los años nos van alejando más de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Ahora, la palabra habla, vamos a hablar de otro vaso. Ya hablamos del vaso vacío. Ahora vamos a hablar del super vaso, de ir a algo así. La palabra muestra un super vaso en la palabra. Y el mismo Dios lo está diciendo. La palabra habla que en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, dice, y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y le dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Y él dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y mira lo que dijo el mismo Jehová, ¿no has visto a mi siervo Job? Como él no hay otro en la tierra. Bendito sea el Señor. Varón perfecto y recto y temeroso de Jehová y apartado del mal. ¿Dicho por quién? Por el mismo Dios. No lo estaba diciendo un profeta, no lo estaba diciendo un apóstol, lo estaba diciendo Dios. Como él no hay otro en la tierra. Varón perfecto, temeroso, recto, apartado del mal. Super vaso. Super vaso. Yo dudo que ahora pueda haber un super vaso en la tierra. Hay hombres llenos de la presencia de Dios. Hay hombres y mujeres de Dios. Pero como Job, difícil que lo vamos a ir. Y vamos a ver otro vaso. Ya vamos
acabando los vasos. Están acabando los vasos. Vamos a ver el vaso de la misericordia. El vaso de la misericordia. La palabra, buscando yo los diferentes vasos en la palabra, encuentro de que en Jerusalén era una ciudad rodeada de murallas y tenía puertas. Y dice que dentro, después de la puerta, a un ladito, había un tanque, eso de barro que hacen ellos barrigones, con una oreja. Ahí había un vaso amarrado. Este vaso se llamaba el vaso de la misericordia. ¿Por qué? Porque todas aquellas personas que venían de caminos lejanos, usted sabe que esos lados son desérticos, puro desierto, camello, burro, y como yo tenía el cántaro, el burro venía con la carne y ellos a pie. Y cuando llegaban cansados con ese sol, lo primero que yo buscaba era ese tanque. Y en Israel había una costumbre, que en ese tanque no podían beber sino con ese vaso de la misericordia. Y por eso estaba amarrado ahí en la oreja. Si ese vaso se llegaba a perder, el que venía no podía meter cualquier vaso ahí para tomar. Era ese vaso de la misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Y dice así: ¿y qué es la misericordia? Es mostrar gracia, bondad, comprensión a una persona, es ponerse en el lugar de él. Usted sabe que era para las personas que venían de lejos con esa sed tremenda y llegaban y cortaban este vasito ahí. Podían cortar agua porque no estaba el vaso y no podían. Y este vaso de la misericordia hoy está en vía de extinción dentro del pueblo de Dios. La misericordia dentro de nosotros está casi que acabada. Casi que no existe la misericordia en nosotros. Bendito sea el Señor. La misericordia. No podemos, yo no puedo totalizar, pero hay hombres y mujeres de Dios que son misericordiosos. Pero más son los que no tenemos misericordia de nadie. Bendito sea el Señor. Y vamos a leer el último texto para acabar. Está en Timoteo, segunda de Timoteo 2:20. Es un texto que no se entiende mucho, pero yo voy a tratar de explicar. Dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Como le estaba diciendo, cuando usted escuche vaso o instrumento, se está refiriendo al otro. Y aquí dice en una casa se está refiriendo a la iglesia, al templo. Dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que hay hombres y mujeres de Dios dentro de la congregación que tienen un nivel más alto. Y por ese motivo, Dios los usa en cosas muy especiales para ellos. Por eso que muchas veces usted ve hombres y mujeres de Dios en este púlpito predicando a cada momento, porque después de su nivel es un poco más alto que el de usted o el mío.
Bendito sea el Señor. Pero mire lo que dice, que si nosotros aquellos útiles, aquellos instrumentos se limpian, bendito sea el Señor, serán escogidos como instrumento de honra, hermanos. Después de usted anhela predicar, anhela que Dios lo use, busque al Señor, métase con Dios, límpiese de su pecado, de su maldad, santifíquese en las manos del Señor y verá usted, amado hermano, cómo el Señor lo va a comenzar a usar, porque usted no lo va ni a creer. Amén. Entonces, si es verdad que en esta congregación hay hombres y mujeres de Dios con un nivel espiritual mejor que el de nosotros, pero eso me debe a mí de motivar a que yo quiero estar también ahí en ese nivel. Tengo que buscar a Dios, tengo que meterme duro con el Señor, santificándome, apartándome de todo lo malo, para alcanzar el nivel, para que yo sea un instrumento de honra en las manos del Señor. Bendito sea el Señor. Pero queremos estar en este lugar viviendo una vida desordenada. Queremos alcanzar este lugar haciendo mi voluntad y no la de Dios. Queremos estar en este lugar a escondidas, haciendo cosas tremendas dentro de mi habitación. Entonces, los hermanos, estamos donde estamos por nosotros mismos, no por Dios. Entonces, este texto nos debe de motivar a que usted como mujer o hombre de Dios quiere ser un instrumento de honra. Tiene que buscar al Señor. Tiene que apartarse de lo malo. Tiene que sacrificarse por la causa del Señor. Y verá usted cómo el Señor comienza a traer en usted el beneficio de ser un paso de honra. Bendito sea el Señor. Y yo quiero orar por todas aquellas personas que quieren ser un instrumento de honra en manos del Señor. Ser un instrumento de honra en las manos del Señor.